A ver, ¿qué tal Estados Unidos de Centroamérica? Eso suena bastante bien. ¿Por qué? Porque en Centroamérica hay una serie de pequeños países que evidentemente cada uno está tratando de salir adelante, pero que juntos podrían conformar una gran nación, porque el pueblo es muy similar, porque realmente hacen parte de las mismas raíces y porque ya por allá en 1824, 3 años después de la independencia pacífica de esa región, se creó la República Federal de Centroamérica. Y ese ensayo duró 15 años, pero fue un ensayo que demostró que esa subregión de este continente, que ese subcontinente, si pudiéramos decir así, podría generar riqueza y podría generar bienestar. Y obviamente cuando ya se había creado a Estados Unidos y después a los Estados Unidos mexicanos, y en Colombia habíamos probado también con Estados Unidos de Colombia y cosas por el estilo, pues en Centroamérica esos pequeños países se fueron desligando por las guerras internas que hubo desde el 24, los primeros 3 años que estuvieron bajo el mando de José Manuel Arce, ese salvadoreño que fue su primer presidente, y después del gran hombre que fue el que marcó la historia de esa región, el hondureño Francisco Morazán. Pero los celos, los miedos, las ganas de poder colapsaron esa unión en la que no estaba Panamá, por supuesto, porque ustedes lo saben muy bien, Panamá pertenecía como departamento a Colombia y desde cuando España empezó a tratar de gobernar este continente, pues creó unos virreinatos y unas dependencias que incluso no le permitían a un virreinato o miembros de un virreinato negociar o comercializar incluso con otras zonas de ese otro virreinato. Bueno, pero eso es de los tiempos de España. Insisto, Centroamérica en 1821, sin armas y sin revoluciones y sin muertes, pues se independiza. Ya lo habían hecho mucho antes Haití, como en el 1804, y después en 1810 nos empezamos a alborotar y en 1819 llega pues la independencia de Colombia y de Venezuela y de Ecuador y de Perú y después se crea Bolivia y todo lo demás. Pero la propuesta y la idea sería, ¿qué tal una federación de estados, por ejemplo, Estados Unidos de Centroamérica, donde cada estado conserve obviamente su independencia, pero que se unan como en una gran confederación que les permita negociar, porque ya tendrían un PIB alto, serían más de 60 millones de ciudadanos si involucráramos también a Panamá, hubiese de pronto un presidente general, como ya se intentó en esas épocas, en esos 15 años que duró esa federación, también se lograrían tratados y se lograrían ventajas en dos mares que hoy hacen de Centroamérica un paraíso turístico, un paraíso de protección de los recursos naturales, un paraíso de producción también artesanal que vuelve a estar en boga bien interesante en el mundo. ¿Por qué no ensayar con Nayib Bukele y elegirlo ya en febrero, no como el presidente reelecto de El Salvador, sino el presidente de la Confederación Centroamericana de Naciones? Nombres bonitos habría, pero el quid del asunto es, ¿por qué no deponer un poquito esas ansias de poder y toda esa burocracia que se genera alrededor de nada y crear estados poderosos, pero miembros de una gran confederación que compita con ese casi subcontinente, pero compita amigablemente, quiero decir, como lo es Brasil? Es que Brasil se traga la mitad de Sudamérica. Y mientras tanto, los de la zona andina y los del cono sur, pues hemos creado y deshecho muchas veces uniones que quizá nos han servido más para problemas que para bienestar. Es hora, a través de la inteligencia artificial, a través de la no existencia ya de esos límites geográficos iguales a los límites políticos, porque una cosa son los límites políticos, pero otra cosa es que uno ya es ciudadano del mundo, como lo son los europeos. Ya no hay que andar pidiendo permiso y mostrando visas y mostrando documentos de país a país, sino entender que podríamos ser grandes economías que realmente compitan con alguna posibilidad de éxito. Competir no solamente para generar riqueza económica, sino y sobre todo riqueza social. Bueno, yo sé que estoy elucubrando y sé que estoy soñando, pero ¿por qué no soñar si después se puede imaginar y después se puede crear
y después se pueden firmar acuerdos. ¿No les parece, mis queridos amigos centroamericanos, una región tan linda, tan productiva, tan potencialmente ideal para tantas cosas? Ahí les dejo la inquietud. En 1824, un hondureño fue el primer presidente de esa federación. Deberían pensar en un Nayib Bukele para que le metamos a esto seriedad, no corrupción, le metamos seguridad y le metamos una propuesta industrial, comercial y de servicios potente que le sirva a Centroamérica para convertirse en una gran potencia mundial.